diligencia, dice la presidenta. Presidenta, muchas gracias. Al señor ministro, directora de la ANLA, a los funcionarios que nos acompañan, desde luego a los colegas. Brevemente, ahora escuchaba al senador Mora hablando de un tema tan importante como es la contaminación del río Bogotá. Y desde luego, un problema, como él mismo lo decía, que no es nuevo, que lleva muchos años, décadas, y que aún, ministro, no tiene solución. Siempre es urgente la solución a este problema, porque es que, además, si uno observa, escuchando la intervención del senador Mora, y desde luego todo lo que concierne a la contaminación de los ríos, infortunadamente, el que recibe todos esta contaminación es el río Magdalena. Yo aquí, ministro, he denunciado en 2 o 3 oportunidades, vuelvo e insisto sobre ello, sobre el tema de la ciudad de Neiva, porque yo diría que después de el río Bogotá, quien más está contaminando al río Magdalena es la ciudad de Neiva. Y yo lo decía, no es un problema de Neiva, porque es que antes se miraba así, ministro, que era un problema de la alcaldía de Neiva, de la gobernación del Huila. No, es que el río Magdalena está recibiendo más de 1000 litros por segundo de agua contaminada de esta ciudad, que es la primera capital que está sobre el río, de las no sé cuántos municipios que tiene, 596 municipios que tiene la cuenca del río Magdalena. La primera capital en el Alto Magdalena es Neiva, y repito, está descargando más de 1000 litros por segundo. Y cuando escuchaba al senador Mora decir con toda razón que la inversión para solucionar el problema de Bogotá, del río Bogotá, él hablaba, por ejemplo, de la petar de Canoas, de varios billones de pesos. Ministro, se habla de que la petar de Neiva, o mejor, para quitarle estos 1000 litros por segundo de aguas contaminadas al río Magdalena, se requieren 60.000 millones de pesos, no más. Que el ministerio debería de verdad liderar esto. Yo he sido un crítico de Cor Magdalena. Cor Magdalena, yo no entiendo, hace grandes inversiones, casi en su mayoría en el Bajo Magdalena, pero no mira el río de donde viene. Y es su obligación, porque es parte de su objeto cuando fue creada por la Constitución Nacional, y no ha hecho importantes, o mejor, no ha hecho ninguna intervención, ninguna inversión que se requiere para evitar este grave problema, porque es que el caso de Neiva, que no cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales, entre otras cosas, después de una orden judicial que desde hace 12 años se diera para que esto se construya, aún no lo tiene. ¿Por qué? Porque la ciudad no lo puede hacer, y es que además no es un problema de la ciudad, no es un problema de Neiva ni del departamento del Huila, es un problema nacional, porque está contaminando nuestro principal río. Entonces, entiendo que desde 2005, 2006, el Tribunal Administrativo del Huila ordenó la construcción de esta planta de tratamiento, y allí involucra al gobierno nacional. De manera que es importante, y ministro, a mí sí que me gustaría que usted liderara esta situación. Repito, de acuerdo a los informes que hay, estudios que tienen que actualizarse, desde luego, se habla de 60.000 millones que es la inversión, porque se hablaba de 150.000, en fin, pero con una petar moderna,
como la están planteando, podría reducir sustancialmente la inversión, y que es una inversión muy grande para este tema de la contaminación del río desde allá. De manera que, senador Mora, sin duda, el mayor contaminante del río, Bogotá, el río Magdalena es el río Bogotá, pero después está la capital del Huila, que ya repito, con esta descarga de aguas residuales. Y siguiendo pues, o haciéndole seguimiento a este tema, es preocupante, porque de los 596 municipios de la cuenca del río, ribereños son 468 municipios, pero además se suman otros 128, 130, que no son ribereños, pero que no cuentan con un sistema de disposición final de aguas residuales. Entonces, es importante. Aquí, por ejemplo, debió citarse también al ministro de Vivienda. ¿Ya nombraron ministro de Vivienda? No sé si todavía sigue. Está el doctor Camilo Sánchez, de cuota del Partido Liberal ahora, senador Guillermo, le fue bien en eso, pero que ojalá él, porque a él también le corresponde, bueno, está recién llegado, encontró la olla raspada, este gobierno pues entiendo está quebrado, pero hay que hacer las gestiones para solucionar este problema que es delicado para el país. Hay otro tema ahí, ministro, que nos preocupa, que es el del transporte de basuras por disposición nacional y desde luego replicada por las autoridades ambientales, que entre comillas con razón o tienen razón para cerrar algunos rellenos sanitarios. En el departamento de Huila hay 3 rellenos sanitarios que están cerrados por disposición de la Autoridad Ambiental Regional, la CAM, pero que, miren esto, yo aquí lo decía, ministro, hay municipios del Huila que transportan las basuras por más de 200 kilómetros. Primero, el costo que implica para aquellos municipios, el costo de transportar esa basura. Y segundo, la contaminación en las carreteras, porque eso no se transporta con todas las medidas de protección, de seguridad en materia ambiental. Luego, es claro que están golpeando enormemente los presupuestos de esos municipios, los tiempos de desplazamiento pues también agravan la situación, y desde luego la disminución de la capacidad del relleno y la planta, en este caso del Huila, que lo pongo de ejemplo, de la planta de Neiva, que está recibiendo a todos los municipios, o mejor, todas las basuras de los municipios del departamento, de manera que eso es muy grave. Y también la contaminación por vertimiento de aguas residuales, que lo decía yo, de esos 596 municipios, volviendo al río Magdalena, que no la tienen, es muy grave, es una situación muy grave. Yo sigo, y aquí debemos hacerle un debate, bien lo decía el senador Milton, no sé si para enero o febrero, pero que hagamos el esfuerzo y de pronto lo hagamos, que hay que hacerlo a Cor Magdalena, para mirar en qué están invirtiendo los recursos, porque uno mira que hay cuantiosos recursos que invierte Cor Magdalena en el dragado del río, allá cerca a su desembocadura, en otros temas, pero en el Alto Magdalena, en el Magdalena Medio, en esta tarea que tiene a su cargo, que es la descontaminación del río, no lo ha hecho. Y el otro tema, y por eso estaba la proposición que leyó nuestra presidenta secretaria para el debate sobre el Quimbo, nuevo debate sobre el Quimbo, ministro, y ahí hay otro problema que usted lo conoce, la contaminación que el embalse del Quimbo le está haciendo al río Magdalena. ¿Por qué? Porque la ANLA, en su momento, no hoy, en su momento, la ingrata administración del doctor Iregui, no permitió, sino que fue permisivo con la multinacional Emgesa, cuando permitió que se llenara el embalse. Es más, presionaron el llenado del embalse con la complacencia de la ANLA, con toda la biomasa, con todas las maderas que había allí,
Y eso hoy, navegando uno lo he hecho, hace 15 días lo hice, por el embalse del Quimbo, es triste el olor del agua del Quimbo, se percibe navegándolo nomás, nos imaginamos pues en el vaso del embalse cómo será, los niveles de contaminación tan grandes, todo, y es un embalse desde luego que está en el río Magdalena. Allí hay una situación grave que infortunadamente la ANLA permitió en su momento, porque aquí lo denunciamos, fueron resoluciones tras resoluciones de la ANLA complaciente con la multinacional Emgesa, permitiendo la contaminación y todos los desmanes que esa multinacional le hiciera con la central hidroeléctrica del Quimbo. De manera que pues ese ya será un tema de un debate que hay que hacer nuevamente acá, porque la situación es calamitosa ya y desde luego los aportes en contaminación que hace el Quimbo son altos, son graves para el río Magdalena. Yo quería dejar esos puntos y desde luego decirle a la comisión y al ministro que vamos a hacer ese debate nuevamente sobre el Quimbo, donde también incluiremos esta parte de la contaminación del río Magdalena. Muchas gracias, señora presidenta.